Inicialmente explicaremos el cálculo mediante el método gráfico cuando se da la transferencia de un único componente para un sistema que pueda considerarse isotérmico o isobárico y es aplicable tanto a mezclas diluidas como concentradas. El gas, al ser la fase menos densa, ingresa por el fondo de la columna, mientras que el líquido, al ser la fase más densa, ingresa por el tope, lo que se conoce como flujo a contracorriente. Si conocemos las composiciones, así como los flujos, podemos obtener el balance de masa total. Si hacemos un balance, solo una sección de la columna, digamos en la parte inferior hasta un punto intermedio de la torre, y despejando la composición de la fase gaseosa que sale, obtenemos lo que se conoce como línea de operación. Al graficar los datos de equilibrio en un diagrama de McCabe, veremos que la línea de operación para el proceso de absorción está por encima de esta curva. La línea de operación es curva porque los flujos totales varían a lo largo de la columna. Las operaciones se pueden agilizar si en lugar de usar fracciones molares que tienen como base la totalidad de los moles de cada corriente, se emplean las relaciones molares que se toma como base los moles del componente que no se transfiere. El flujo molar de gas portador se puede calcular fácilmente si se conoce el flujo total y la composición ya sea en la entrada o en la salida. Se realiza de manera análoga para el líquido. La conversión de fracciones molares a relaciones molares se hace dividiendo la fracción molar del soluto entre la fracción molar del componente que no se transfiere. A su vez, podemos obtener la fracción molar a partir de las relaciones molares del siguiente modo. El balance de masa se obtiene fácilmente con las relaciones molares, obteniendo de este modo la línea de operación expresada en relaciones molares, teniendo la forma de una línea recta, puesto que la relación entre el líquido y el gas libre de soluto es constante, así como los demás términos. Para ilustrar mejor el método gráfico vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se desea absorber amoníaco de una corriente de aire usando agua pura en una operación isotérmica e isobárica a 0 grados centígrados y 1,30 atmósferas de presión. El gas entra con 25,9% de amoníaco en fracción molar. Se requiere eliminar el 98% del amoníaco del gas que fluye a 40 moles por hora. Se utilizará 1.5 veces el flujo mínimo de agua. Puede suponerse que el agua no es volátil y que el aire no se disuelve en el líquido. Calcular A el flujo mínimo del líquido y flujo requerido para la operación y B el número de etapas teóricas. Nos dicen que este flujo va a corresponder a 1,5 veces el flujo mínimo de agua. Como tenemos agua pura, entonces tanto la composición como la relación de absorbato, que para este caso es el amoníaco, pues va a ser igual a 0. Nos dan el flujo de entrada de gas, que es 40 mol por hora, y nos dicen que el amoníaco entra con un porcentaje de 25,9%, es decir, que tiene una fracción de 0,259. Al usar la siguiente expresión para pasar de fracciones molares a relaciones molares, obtenemos que la relación molar es de 0,350 moles de amoníaco sobre moles de aire libre de amoníaco. Podemos adicionalmente calcular este flujo de aire libre de soluto teniendo esta diferencia, donde esto equivale a la fracción de amoníaco y pues corresponde esta expresión a la fracción o composición de moles de aire y lo multiplicamos por el flujo total, obteniendo un valor de 29,64 moles por hora de aire libre de soluto. Nos dan una split fraction de 0,98, donde se relacionan las moles de amoníaco a la salida en la corriente líquida sobre las moles de amoníaco en la alimentación en la corriente de aire. Para obtener las moles de amoníaco en la corriente de aire, podemos multiplicar el flujo de aire libre de soluto por la relación de amoníaco en la entrada y obtenemos que esto es igual a 10,36 moles de amoníaco en la alimentación. Para calcular las moles de amoníaco que salen por la corriente N, ya tenemos el split fraction y tenemos el valor de estas moles a la corriente de alimentación. Simplemente hacemos la operación y nos dan 10,15 moles de amoníaco que salen por la corriente líquida.
y podemos obtener las moles de amoníaco restantes que salen por el tope en la corriente gaseosa, haciendo la diferencia entre las moles de alimentación y las moles que salen por la corriente líquida. Esto nos da 0,21 moles de amoníaco. Si queremos sacar la relación molar en esta corriente, hacemos simplemente la división entre las moles de amoníaco en la corriente y el flujo de aire libre de soluto, obteniendo 0,007 moles de amoníaco sobre moles de aire libre. Si nos damos cuenta, esto corresponde al 2%, que concuerda con lo que nos dice el ejercicio, que se va a eliminar 98% del amoníaco del gas, es decir que en el gas va a quedar un 2% que sale por esta corriente y equivale a esta relación de 0,007. Tenemos los datos de equilibrio a 0 grados centígrados y 1,30 atmósferas. Nos dan la solubilidad del amoníaco en agua y con el peso molecular podemos pasar a moles de amoníaco sobre moles de agua libre, obteniendo la relación molar de amoníaco. De la misma manera, teniendo la relación, podemos pasar a fracciones molares y nos dan la presión parcial de amoníaco. Si tenemos en cuenta la ley de Dalton, que dice que la fracción molar de un componente va a ser igual a su presión parcial sobre la presión total, podemos calcular esta fracción teniendo la presión parcial de amoníaco y la presión total, que es 1,30 atmósferas, que equivale a 988 milímetros de mercurio. De esta manera podemos obtener fracciones y con ayuda de esta expresión podemos obtener las relaciones molares de amoníaco en el gas. Adicionalmente podemos calcular el K-value teniendo la fracción molar de amoníaco en el líquido y la fracción molar de amoníaco en el gas. Como podemos observar, el K-value no es constante. Podemos realizar adicionalmente un balance de materia teniendo en cuenta lo que entra y lo que sale de nuestro volumen de control, tanto en fracciones como en relaciones molares. Es conveniente que lo hagamos en relaciones molares debido a que aquí tenemos la ecuación de una línea recta con pendiente LS sobre GS, que sería el flujo de agua libre de soluto y el flujo de aire libre de soluto. Teniendo los datos de equilibrio podemos calcular la curva de equilibrio y teniendo este punto inicial de coordenadas x sub 0 y 1 que corresponde al punto 0, 0,007, podemos trazar una línea recta que intercepte con la curva teniendo en cuenta nuestro límite de composición yn más 1, que va a ser igual a 0,350, que equivalen a las moles de alimentación, a la relación molar en la alimentación. Podemos hacer la diferencia entre este punto y este punto de acá para poder calcular la pendiente a condiciones mínimas. Teniendo en cuenta estos puntos mencionados, obtenemos que la pendiente es 6,86 moles de agua sobre moles de aire libres. Como conocemos el valor de GS, que es 29,64, podemos calcular el valor del flujo mínimo de agua, que corresponde a 203,33 moles de agua. Como nos decía el ejercicio, vamos a trabajar con 1,5 veces el flujo mínimo. Entonces, multiplicamos el flujo mínimo de 203,33 por 1,5, obteniendo 304,99 moles de agua. Ya conociendo este flujo, podemos calcular el valor de esta pendiente, que nos da 10,29 moles de agua sobre moles de aire, estos libres de amoníaco. Y con este valor, teniendo esta ecuación de la pendiente, podemos calcular nuestra composición de amoníaco en la corriente líquida a la salida, que es nuestra composición de interés. Haciendo este despeje, obtenemos 0,033707 moles de amoníaco sobre moles de agua libre de soluto. Ya conociendo esta composición, podemos trazar nuestra verdadera línea de operación teniendo en cuenta esta condición límite, que es 0,350, para proceder a realizar nuestro conteo de etapas, trazando una línea horizontal inicial desde la línea de operación hasta la curva de equilibrio.
siguiendo una línea vertical hasta la línea de operación y repitiendo el proceso, trazando línea horizontal hasta la curva de equilibrio y así hasta llegar a nuestra condición límite. Para este caso vemos que el número de etapas teóricas obtenidas es igual a 3. Para concluir, se observa una transferencia de adsorbato considerable, debido a que la fracción de entrada es alta. Por lo tanto, para que la línea de operación sea recta, se debe trabajar en relaciones molares, ya que si se trabaja en fracciones, la variación sería alta. El número de etapas teóricas necesario para alcanzar el grado de separación deseado según el método gráfico es de 3 etapas. Gracias.